Atención. Cuando hablamos de la biología del miembro pélvico, estamos obviamente obligados a hablar en primera instancia de la pelvis. La pelvis, como es un hueso bastante especial, extraño, ¿cierto? Es como irregular un poquito, como que no es un hueso largo, sino más bien una mezcla de huesos planos con huesos pares que se unen y que forman una cavidad virtual que ustedes conocieron como la abertura pélvica craneal, que se formaba cuando el sacro articulado en las alas del ilio por medial, ¿verdad? Entonces, debido a esta conformación en 3D, la pelvis es una estructura que contiene bastantes músculos, ¿sí? Además, que es el sustento motor del miembro pélvico. Por lo tanto, es súper importante que los músculos asociados a la pelvis estén biomecánicamente bien dispuestos para que el animal pueda moverse. ¿Ya? Hola, en ese sentido, necesito yo que ustedes entiendan la pelvis como un complejo muscular. ¿Ya? La pelvis es un complejo muscular. ¿Sí? Fíjense acá. Ustedes alcanzan a ver esto medio brillante, como transparente que tiene pegado acá a la pelvis por lateral. A eso nosotros le vamos a llamar fascia glútea. Recordemos un poquito, las fascias son estas membranas que recubren un área grande de grupos musculares, ¿cierto? Que después, a medida que se van metiendo hacia adentro, los músculos van cambiando de nombre, como por ejemplo el epimicio, el perinicio y el endomicio, ¿cierto? Ya. Y además dijimos que las fascias tenían, en la mayoría de los casos, funciones motrices al anclarse a algún músculo, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, hablamos nosotros de la fascia toracolumbar, que se anclaba fuertemente a qué músculo? A la dorsal o dorsal, ¿cierto? También teníamos en el antebrazo la fascia antebraquial, que se unía al músculo tensor de la fascia antebraquial. Y por acá vamos a tener más adelante, cerca de la rodilla, la fascia lata, que se va a anclar al músculo tensor de la fascia lata, ¿cierto? Ya. Esta no es la excepción. Aquí tenemos esta fascia glútea que se une fuertemente al grupo muscular de los músculos glúteos propiamente tal, de los cuales la mayoría se inserta cerca de la fosa o cara glútea de la pelvis, ¿cierto? Del ilio, ¿sí? Entonces observen ahí, la fascia glútea cubre toda esa zona. Esta es la cresta ilíaca, ¿cierto? Con sus espinas dorsales, craneal y caudal, y esta es la fascia glútea. Y cubre justamente lo que ustedes pueden ver ahí de fondo, que es el músculo glúteo. ¿Ya? Luego, un poquitito más atrás, sosteniendo la cola, las primeras 2 a 3 vértebras coxígeas, aparece este músculo súper importante que se denomina músculo coxígeo. Necesito que lo miren. Si tienen ahí la tablet, véanlo en la tablet. Si tienen sus clases en papel, véanlo en papel. Si quieren verlo allá, véanlo, pero que no se les olvide nunca más este músculo. Ese. Por favor, cuando lleguen a las casas, molesten a sus perros, tóquenle en la base de la cola, con sus 2 dedos pulgares, toquen y se van a dar cuenta de 2 cuerditas bien firmes que van por ambos lados de la cola, como uniéndose a la tuberosidad isquiática, ¿cierto? Pálpenlo, tóquenlo y que no se les olvide, ¿ya? ¿Por qué? Les voy a contar de inmediato. ¿Por qué? Porque entre medio de esto, miren aquí, entre medio de este músculo y este que está acá, que es el elevador del ano, ¿ya? Entre el coxígeo y el elevador del ano, ¿sí? Es donde se produce la mayor cantidad de hernias perianales en los perros. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo que operar un perro, o a ustedes les toque observar la cirugía de un perro de esa zona, estos músculos cuando se distienden están demasiado dañados. Entonces no es posible observarlos tan claramente. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Estar súper involucrado y bien
reconocido este músculo cada vez que usted tome una muestra anatómica real. Que no se le olvide, ¿ya? Músculo coccigio, súper importante, ¿ya? ¿Despertó, hijo? A veces la hace la mano, a media. ¿Ya? Entonces, en estricto orden, de craneal a caudal tenemos músculo coccigio, músculo elevador del ano, músculo esfínter anal externo y el ano. ¿Sí? Repito, músculo coccigio, músculo elevador del ano, músculo esfínter anal externo y la abertura anal como tal, ¿cierto? El término del circuito digestivo. ¿Ya? Esos músculos son súper importantes porque son partes de algo que nosotros vamos a conocer como diafragma pélvico. ¿Qué músculos faltan aquí para completar el diafragma pélvico? Se los digo de inmediato: el obturador interno y el obturador externo. ¿Ya? Y eso se ven por dentro, por eso no los vamos a ver ahora. Entonces, si usted quiere tener algunas referencias anatómicas, acá por ejemplo está la tuberosidad isquiática, que ustedes lo pueden palpar, por lo tanto por aquí va a estar el trocánter mayor, por aquí, ¿cierto? Por acá tenemos la fase glútea, entonces esta zona de aquí es la cresta ilíaca, ¿ya? Y miren quién aparece por aquí abajo, nuestra fascia lata, ¿cierto? Esa imagen que está ahí, a propósito que es de la Universidad de Santo Tomás, por supuesto, una preparación anatómica que generó el doctor Ismael Concha hace por lo menos 15 años atrás. ¿Ya? Esa imagen que está ahí es súper relevante y aunque ustedes no lo crean, habemos muchos veterinarios que estudiamos por esta imagen. Porque es una preparación muy bonita. Siguiente, profesor. El del membranotólogo. Entonces, si quisiéramos ordenar esta cuestión, ¿cierto? Ordenarla, nosotros podemos decir entonces que la zona, como lo dije ahí, lo describí ahí, la zona coxofemoral no es móvil por sí sola, pero es un soporte, me mareo, pero es un soporte para el miembro pélvico, para la biomecánica del miembro pélvico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerda cuando nosotros hablábamos de articulaciones y decíamos que había articulaciones que se movían nada, como por ejemplo las suturas, y otras que se movían un poquitito, ¿cierto? Bueno, yo les contaba que muchas veces la pelvis se separa y se abre durante el proceso de parto en la hembra, ¿verdad? Ese es el único movimiento como espectacular que hay entre el sacro y la pelvis. Entonces, si tú tomas la pelvis no se mueve nada, es tremendamente estática. Por eso que sufre tanto la pelvis en un atropello de un perro, porque no es flexible. No sé si me explico. ¿Sí? Es una estructura tremendamente rígida. Se vio el taco. Entonces, es una estructura tan rígida que cuando se golpea con cierta fuerza, se fractura en varias partes. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, tristemente, alrededor de la pelvis hay muchas estructuras vasculares que pueden dañarse, sangrar y provocar hemorragia. ¿Hay alguien que sea bombero aquí? No. ¿Alguien que sea TENS? ¿No? Bueno, les cuento. Cuando usted es atropellado por un auto y queda tendido en la calle y hay sospecha de que el auto le golpeó la zona pélvica, lo primero que hace un bombero o lo que hace un paramédico cuando te rescata en el sitio del accidente es colocar una faja pélvica por debajo de tu espalda, encima, se amarra y deja las alas del ilion firme, porque si hay alguna hemorragia, al moverse las alas del ilion, exacerba la hemorragia y se puede generar una hemorragia preperitoneal, ¿ya? Más o menos lo mismo pasa en el perro. El problema es que nosotros tenemos lo que ocurre es que tenemos un problema, y ese problema es el tutor. Porque cuando atropellan al perro, el tutor pesca al perro como sea y se lo lleva. Y en ese trayecto puede dañar cosas importantes. Y eso se debe ¿a qué? A que nosotros no tenemos medicina pre-emergencia, ¿cierto? Pre-hospitalaria se llama. No tenemos un SAMU de perritos. Entonces el tutor hace lo que puede con el perro. ¿Me explico? Bueno, así de importante es la pelvis, por eso yo puse esa definición allá al lado. Entonces, para que usted pueda resolver mentalmente el orden de los músculos, lo vamos a hacer así. Primero de la articulación coxofemoral, un plano superficial,
Los músculos glúteos, glúteo superficial, glúteo medio, piriforme y glúteo profundo. Y luego de los músculos muy profundos de la pelvis vamos a tener el iliozoas, ¿ya? Que se compone de una mezcla entre el ilíaco y los psoas mayor y psoas menor, obturador interno-externo, los gastrocnemios, no, ojo, no son los gastrocnemios, son los músculos gemelos de la pelvis, ¿ya? Y el cuadrado femoral, que es más profundo todavía y es pequeño, ¿ya? Ojo que estos músculos, estos dos que están acá, la mayoría de las veces en las muestras anatómicas preparadas, como las que tenemos acá en el laboratorio, no se logran ver porque se pierden o se mezclan con otros vientres musculares, ¿ya? Ojo con eso, porque es muy probable que no los encontremos, pero creo que es relevante que usted sepa que existen, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, por favor, a los músculos de la pierna del perro, de la tibia, posteriores, no les vamos a decir nunca más gemelos, porque si usted me dice gemelos, yo voy a estar pensando en pelvis. ¿Ya? Le vamos a llamar gastrocnemio. ¿Les parece? Ya dije. Siguiente. Miren esta foto hermosa. Músculos glúteos. Superficial, medio, piriforme, profundo, glúteo femoral en felinos y también en bovinos y en caballos. ¿Ya? Observen la imagen. Lo que usted tiene ahí es el glúteo medio. Es grande. Es un músculo grande y está por lateral en la pelvis. Esta es una vista lateral, ¿cierto? ¿Lateral izquierda o derecha? Izquierda. Muy bien. Luego, aquí, esta pequeña porción que está ahí, recién ahí, ese es el glúteo superficial. ¿Ya? Y ese músculo que está ahí ya no está en el ala del ilio, está bastante más atrás, casi en el cuerpo, ¿cierto? Casi en el cuerpo del ilio. Luego, esto que usted ya es conocido, coxigio, ¿cierto? Esfínter anal externo y por ahí el elevador del ano que lo tuvieron que sacar para poder observar, ¿ya? Necesito que nos enfoquemos solo en esto. Después nos vamos a ir a los otros músculos de abajo, ¿ya? Solo en esto. ¿Qué rótulo tiene ahí arriba? ¿Ese? ¿No tiene nada? Sí, outlet of the glúteo facial. Sí, ya. Esa es el tendón que cubre, ¿cierto?, la fascia glútea. Es como el origen de la fascia glútea que nosotros vimos en esa imagen anterior que era como brillante, ¿cierto? Ahí lo sacaron, ¿ya? Lo retiraron para poder ver el glúteo medio. ¿Qué nos faltaría ver aquí adentro? Los dos vientres del glúteo profundo. ¿Y dónde está insertado el glúteo profundo? ¿En el trocánter mayor? No. ¿La cara glútea? En la cara glútea. ¿No se origina ahí? No. ¿Qué dijimos? ¿Se mueve o no se mueve la pelvis? No. Entonces, Es la porción menos móvil, por lo tanto es el... Ya. ¿el origen de piel me gusta? ¿El origen de piel me gusta? Valentina. Glúteo profundo. Deep, ¿ya? Como la deep web, ¿cierto? Web profunda, glúteo profundo, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Observe aquí. Aquí, por dorsal, vamos a tener un músculo pequeñito que para poder verlo en la muestra del laboratorio vamos a tener que escarbar un poquito en los glúteos. ¿Ya? Yo les voy a enseñar cómo verlo. Es como cuando retirábamos la porción escapular del deltoide para poder ver el supraespinoso, ¿se acuerdan? Que lo teníamos que... O al revés, cuando levantábamos la porción... Claro, cuando levantábamos la porción torácica del trapecio para poder ver el infra, ¿se acuerdan? Así como para moverlo, ya. Lo mismo vamos a tener que hacer acá. Vamos a tener que mover el glúteo medio, levantarlo y vamos a observar este pequeño musculito que está acá, que le vamos a denominar músculo piriforme. Y es muy chiquitito, ¿ya? Muy chiquitito. Mención honrosa al ligamento sacrotuberal. Mención honrosa al ligamento sacrotuberal. Se los voy a mostrar aquí porque quiero que lo recuerden para el próximo semestre si es que yo aún sigo haciendo la clase. El próximo semestre los ligamentos asociados a la pelvis son recontra hiper mega importantes en las vacas y en los caballos. ¿Ya? Súper importante. Tanto es así que tienen importancia clínica. Entonces, por ahora
yo les voy a mostrar esto porque nosotros no pudimos pasar sin desmología como materia, como tal, ¿cierto? Vimos como introducción a la artrología. Pero el otro semestre, los tendones y ligamentos de las vacas se pasan completos, todos. ¿Ya? Entonces son súper importantes. ¿Qué es lo que hace este ligamento? Este ligamento une el cuerpo del ilion junto con el sacro, porciones externas del sacro, la cresta lateral sacral, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Junto ahí a esa zona del ala del ilion, y luego se extiende y se inserta en la tuberosidad isquiática, ligamento sacrotuberal. Por eso el perro tiene esa forma así, ¿cierto? Como redondita atrás. Y ese ligamento sacrotuberal, aparte de mantener firme la estructura entre el sacro y la pelvis, genera un soporte para todos estos músculos extrínsecos e intrínsecos de la pelvis. ¿Ya? Es como que le da la estructura por fuera. Como cuando tú haces una estructura de albañilería, tú no podés colocar el cemento nomás, sino que adentro le colocas unos fierritos para que se agarre el cemento, ¿cierto? Ya, lo mismo es acá. ¿Sí? Siguiente. Observen esa imagen, que es una imagen dorsal o ventral. Dorsal, de hecho dice ahí, ¿cierto? Dorsal, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo los forámenes obturados. ¿Foramen cuánto se llama? ¿Y cómo se llama el músculo? Ahí está el obturador interno. ¿Ya? Por eso se llama así. Ahí está entonces el interno, el obturador interno, ¿cierto? Y acá está el obturador externo, por acá, ¿ya? Y ese que está ahí es el glúteo profundo, justo anclado ahí en la cara glútea del ilion. Por lateral, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, los músculos profundos relacionados con la articulación coxofemoral, o pelvis, si usted quiere, yo no me enojo si usted me dice pelvis o coxofemoral, a mí está bien, ¿ya? Son todos esos que están ahí, todos esos que están ahí, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones entonces de estos músculos coxofemorales? ¿Qué movimiento producen en la articulación coxofemoral? Porque, si ustedes se fijan, inevitablemente tenemos que involucrar al fémur. Trocánter, ¿cierto? Mayor del fémur, de hecho el tendón llega aquí, como dice ahí el maestro, ¿cierto? Se inserta aquí, ¿verdad? Porque esta es la parte móvil, ¿cierto? De la misma manera, por ejemplo, el tendón del obturador interno, el obturador interno se origina acá y se inserta por medial en el trocánter, ¿ya? Por medial. Entonces, ¿cuál es la función? La función es propiciar, porque no lo hace por completo solito, propiciar la abducción del miembro pélvico. ¿Ya? Nuevamente voy a hacer el ridículo, así. ¿Ya? Eso. ¿Sí? Eso. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes son cuadrúpedos. Y por lo tanto, cuando necesita elevar ese miembro, cuando por ejemplo el perrito levanta la patita, así, se están contrayendo todos estos músculos que están aquí. ¿De quién era esa función? ¿De todos estos músculos que están? Avancemos. Ahí seguimos, ahora sí. Ya. ¿Es el mismo? No. Cambio la foto. Es la misma, ya. No, es que es lo mismo. Bájate a la que sigue, Ahí está, ya. Mire, ojo, pestaña, ceja, porque ahora dimos vuelta a imagen. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Mira, ahora la cola está para allá. ¿Se entiende? ¿Alex? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué miembro es? ¿Derecho o izquierdo? Bien, chiquillos, muy bien. Desde esas cosas me van a esperar. Lo hice arriba. Ya, No maten la ilusión. Son todos malos. No maten la ilusión. Ya. Músculo coxígeo. Músculo. Ya, repitamos todos sin mirar la pizarra. Desde canela caudal. Primero, luego, y después abertura anal. ¿Ya? Por dentro, donde está el esfínter anal externo, a la misma altura, pero por dentro está el esfínter anal interno. Tremendamente importante. Profe, pero ¿qué importancia va a tener por donde sale la caca del perro? No, es que no es solo eso. Es que esos músculos que están ahí. ¿Quién tiene salchicha en la casa? Dacha.
Una. ¿Qué más? Dos. ¿Qué más? Ay, no. Ya, ellos tienen altas probabilidades de tener hernias discales. Ponga atención, Valentina. Y esas hernias discales, dependiendo de la zona lumbar donde se provoque la hernia y la protrusión y la compresión medular, puede afectar la función de los esfínteres anales. Y puede hacer de dos maneras. Una, o se genera una parálisis espástica, es decir, el músculo se cierra y el perrito no puede ni orinar ni defecar. O dos, al revés, se produce flacidez. Por lo tanto, el músculo se relaja, los esfínteres uretrales también, y el perro se hace pipí a cada rato. No tiene contención urinaria ni fecal. Y eso es un problema grave. Yo he visto gente que ha tenido que eutanasiar perros por eso. ¿Sí? Entonces, no es menor que ustedes recuerden en el orden que para los músculos del diafragma pélvico externo. ¿Cuál es el primero? Después. Después. ¿Ya? Que no se les olvide. Luego, glúteo superficial. Mira, está cortadito ahí, ¿ve? Y luego, glúteo medio. ¿Por qué no podemos ver el glúteo profundo? Efectivamente, tendríamos que sacarlo y vamos a ver el glúteo profundo y un músculo chiquitito que se llamaba bien, piriforme. Muy bien. ¿Ve que yo dije, no olviden este músculo, ¿cierto? Repito entonces, glúteo superficial, estamos hablando de la pelvis. Luego, glúteo medio por debajo y atrásito. Repito. Superficial, medio, profundo, piriforme. Se acabó. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos los músculos del miembro torácico y veíamos una tremenda masa muscular aquí al lado del perro y dijimos, eso que está ahí es el tríceps y tiene 2, 4, ¿cuántas cabezas tiene el tríceps? 3. Entonces dijimos estas que están aquí en la cabeza lateral, después la cabeza larga, ¿se acuerdan? Y eran masas musculares importantes en el brazo. Acá también ocurre lo mismo en la zona del fémur. Esta masa muscular grande que está acá es un músculo que se le denomina bíceps femoral. Bíceps femoral, ¿ya? Y que está inmediatamente caudal a un grupo muscular que ustedes probablemente lo conocen muy bien, que se llama cuádriceps, ¿ya? Y que, ojo, cuádriceps no es un músculo, son 4, ¿sí? El vasto medial, vasto lateral, el recto femoral y vasto intermedio, ¿ya? Sigue. Miren, sacamos todos los músculos, sacamos el glúteo superficial, sacamos el glúteo medio y ¿quién nos quedó? Y atrásito. Y miren quién está aquí abajo, los gemelos, ahí chiquititos. Por eso les digo yo que prácticamente en la muestra no se van a lograr ver. ¿Ya? ¿Ya? No se van a lograr ver. ¿Qué es lo que sí podemos ver aquí? El obturador interno, muy chiquitito también. ¿Ya? Obturador interno. Glúteo superficial desplazado hacia caudal. Recuerden que aquí está la cola. ¿Qué observamos debajo? El trocánter mayor. ¿De quién? Del fémur. Esto es lo que yo hago. No esto precisamente, pero esta zona, justo por aquí, esta zona es la zona que yo abordo en el caso clínico que yo les puse en el solemne, o el caso que es el mismo caso clínico que les puse la primera vez que nos vimos. Cuando yo tuve que hacer la exéresis de la cabeza femoral, ¿se acuerdan que les puse esa diapositiva yo? Esa es la zona. Por lo tanto, cuando yo hago la incisión en la piel, yo tengo que tener súper claro que me voy a encontrar con todo esto debajo. Y tengo que separar todos estos músculos sin romperlos, llegar a esta porción, rotar la pata para poder ver la cabeza luxada y cortar la cabeza del fémur. Eso es cirugía. Cirugía es técnica quirúrgica y anatomía. Si usted no sabe anatomía, no puede hacer una técnica quirúrgica, porque si no me va a romper ahí, no sé, la femoral, etc. La vena, una arteria. ¿Ya? O puedes pasar a llevar un nervio súper importante que pasa por aquí, ¿cierto? Que ustedes probablemente lo conocen como el ciático. Ah, que me dio la ciática, profesor. No, se llama isquiático, nervio isquiático, ¿ya? Y es súper peligroso. Sí.
Entonces, por eso es importante que usted sepa anatomía. ¿Me explico? Yo el otro día tuve una charla con ustedes y les dije que no estudien, Fernanda, no estudien por una nota. Estudien por esto, porque ustedes aman su carrera. Porque ustedes van a salir hoy día probablemente o las veces que van al laboratorio y se van a impresionar de la cantidad de materia que se van a meter en su mente y las cosas nuevas que van a saber, que nadie más sabe. Por eso se convierten como en el curandero de la tribu. Por eso la tía llega y le dice, oye, tú que estás estudiando veterinaria, ¿por qué no le decís qué pasa con este perrito? Que mira que tiene no sé qué aquí. Ya, yo voy primero nomás. Pero ya sabes mucho. ¿Ya? Siguiente. Agrandamos ahí la imagen. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba ese ligamento? Sacrotuberal. Muy bien, muy bien. Mate. Sacrotuberal. Sacrotuberal, ¿ya? Mire, estaba ahí, pero clarísima la referencia. Espina isquiática, ¿se acuerdan? Sí. Y aquí, incisura isquiática mayor, perfecto. Por lo tanto, si esto es profundo, ¿qué será este? ¿Qué músculo es? Profundo, muy bien. ¿Y cuál tuvieron que sacar de ahí para verlo? El medio. ¿Y qué es este musculito que está ahí? El piriforme. ¿Ya? Qué bueno que no esté rotulado ahí porque ahí ustedes van viendo realmente, ¿cierto? El superficial probablemente es ese que está ahí. Lo rechazaron hacia atrás. ¿Vieron? ¿Sí? Ya. Siga prosiguiendo. Ok. Salimos de pelvis y nos vamos ahora a la zona femoral. Los músculos femorales. 10 para las 9 tengo que irme. Para las 10, perdón. Sí, no hay problema. ¿Después llevo para allá, dijeron? Si es que casa, porque como es cortito. Ya. Músculos femorales. El primero, músculo tensor de la fascia lata, cuádriceps femoral y articulares coxal y genual, ¿ya? Cuando ustedes escuchen la palabra genual, siempre se refiere a la zona de la rodilla, pero por atrás, ¿ya? Y luego los femorales caudales vienen bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, aductor crural caudal. Estos dos músculos tienen harta importancia. De hecho, en uno de ellos es donde usted puede colocar medicamentos intramusculares en el perro, ¿ya? Sobre todo el semitendinoso, que es el que se ve por lateral. Y es importante que sepan identificarlo porque probablemente en práctica básica a ustedes les va a tocar colocar inyecciones intramuscular y si usted se mueve 2 centímetros hacia craneal, va a inyectar sobre el nervio isquiático. Y si usted inyecta sobre el nervio isquiático, ese perro nunca más apoya esa mano. Y eso es motivo de demanda, ¿sí? Por mala praxis. ¿Se entiende? No sé, ustedes logran captar más o menos la magnitud de la responsabilidad de saber esto. ¿Sí? ¿Ya? Ya no. Quiero explicar algo. Vuelve atrás una, por favor. Todos estos dibujos que aparecen aquí tienen relación con los movimientos que provocan. Por ejemplo, todos los músculos que van en el fémur, pero por posterior, por caudal, cuando se contraen, flectan la articulación de la rodilla. ¿Cierto? ¿Se entiende, verdad? Al contrario, cuando yo tengo la rodilla flectada, cuando yo contraigo los músculos que van por anterior o craneal, al contraerlo, extiendo la articulación de la rodilla. Lo mismo que pasaba en el codo. Hubo gente que todavía no entiende lo que significa flexión y extensión de una articulación. Les insto a que se pongan las pilas con eso, porque esa materia que ya pasó. Los músculos que provocan la flexión del codo son los que van por medial. Bíceps femoral, ¿cierto? Y toda esa chaya. Y los que van por lateral son los que provocan la extensión del codo. Extensión. ¿Cierto? ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Ahora sí, pongan. Bien. El primer gran músculo que vamos a ver va a ser aquí el bíceps femoral. Grandote, grandote, grandote. Y ahí se va a alcanzar a ver un poquito chiquillillo del semitendinoso y del semimembranoso. ¿Ya? El primero que se ve ahí es el semitendinoso. Y el bordecito de ahí adentro, el semimembranoso, que siempre va por medial en el muslo, por decirlo así. ¿Ya? Y luego, aquí adelante, tengo el sartorio, ¿cierto? Y tengo el famoso músculo tensor de ¿quién? De nuestra fascia lata.
¿Ya? Buenas noches. ¿Ya? Fascia lata. Ustedes si quieren después pueden tener la referencia con los otros músculos que vimos de la pelvis, porque ahí aparece inmediatamente el glúteo medio, ¿ya? Al tiro, ¿sí? Póngale profesor. Sí. Entonces, fascia lata y luego por delante también este grupo de 4 músculos que nosotros habíamos hablado hace un ratito, y yo les decía que no es el nombre de un músculo. Yo no puedo referirme al cuádriceps como un músculo, no puedo, es imposible desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional, no es posible, ¿ya? Entonces yo tengo que decir, el cuádriceps femoral es un nombre que agrupa 4 músculos individuales, que son el recto femoral, vasto lateral, intermedio y medial, ¿ya? Entonces, si yo me pongo así de frente, sería recto femoral, que está muy al centro. Luego, intermedio está el vasto intermedio, vasto medial y vasto lateral. Y esos 4 grupos musculares forman el famoso músculo cuádriceps. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Perfecto. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, aquí está el recto femoral, que se alcanza a ver por ahí al fondo, pero es más fácil observarlo aquí. Recto femoral. ¿Ya? Recto femoral. Es un músculo grandote, ¿ah? No tanto como el bíceps femoral, pero es un músculo relativamente sencillo de observar. No es como algo como que nos va a costar mucho encontrarlo. No, ¿ya? De hecho acá sacaron el vasto medial. Sacaron el vasto medial para poder ver en profundidad al fémur el vasto lateral que va por ahí. ¿Lo ven, cierto? Sí. Perfecto. Esas imágenes son entretenidas, pero hay que tratar de ver muy bien la perspectiva que quiso el autor mostrar, ¿sí? Por eso hay que leer muy bien abajo la descripción. Está en inglés, pero tampoco es un inglés tan complicado, ¿ya? Hay cosas de poner en Google. Ok. Esto que está aquí es el aductor crural caudal y es un músculo largo, delgadito, largo, y que atraviesa toda la pierna. Toda la pierna. Va desde la base de la pelvis, muy cercano a la articulación coxofemoral, un poquito más atrás. De hecho, su tendón se une al ligamento sacrotuberal. ¿Ya? Se une al sacrotuberal. Y recorre toda la pierna y se inserta en la porción craneal de la tibia, por debajo de la cresta tibial. ¿Sí? En la porción craneal de la tibia, por debajo de la cresta tibial. ¿Sí? Que es esa que está ahí. Ahí se inserta. Esa es la porción más móvil, ¿sí? Siguiente porción. ¿Ya? Sí. ¿Cómo se llama el largo? Ahí está. Sí, pero es que... Aductor crural caudal. Que no se nota. Aductor crural caudal. ¿A quién tenemos? Esto que está acá solamente podemos verlo si sacamos qué músculo grandote que había ahí. Bíceps femoral. Muy bien, sacamos el bíceps femoral y vemos todos esos músculos. Por lo tanto, en una prueba yo podría decir, por debajo del bíceps femoral en la porción lateral del muslo, es posible observar alternativa A, el vasto medial, el recto femoral, el vasto lateral, ninguna de las anteriores. Vasto lateral. Entonces aquí encima, pegado aquí encima, va el bíceps femoral. Yo lo retiro y debajo me encuentro inmediatamente con el vasto lateral. Y el vasto lateral pertenece a qué grupo muscular? Cuádriceps. ¿Me explico? ¿Sí? Ese tipo de cositas es lo que yo creo que les es más fácil estudiar así. Esa estrategia, ¿ya? Por capas. ¿Sí? Creo que más no pretenda estudiar todo así como ¡guau! No, vaya por calma. Primero vaya por la pelvis, tal cual se lo explico yo acá. Luego va por fémur y vaya por capas, por lateral, por medial, anterior, posterior. Y no avance más hasta que después usted lo repasa sin mirar los apuntes, con la cabecita para arriba, imaginándoselo y lo logra recordar y estamos. Por ejemplo, si me miran a mí, digamos en orden los músculos del diafragma pélvico que hablamos delante desde craneal a caudal. Coxígea, levadolano y... ¿Viste que se lo aprendieron?
Dígame las 4 porciones del tríceps braquial. Del tríceps braquial. ¿Cabeza larga? ¿Se dan cuenta que ya hay un interés distinto a la primera solemne? Porque ahora ya casi todos lo dicen. Hay un cambio. ¿Cachai? Yo creo que la primera solemne a ustedes les golpeó fuerte, entre comillas, ¿cierto? Y ahora ustedes se dieron cuenta que necesitan más estudio aún porque me están respondiendo cosas que tal vez no tendrían por qué. Así que los felicito. ¿Cuántas porciones tiene el pectoral? 2. ¿Cachai? ¿Cuántas? ¿Y ahí la superficial cuántas? ¿Cuáles? ¿Vio, profesor? Un aplauso por ustedes. Gracias, sigamos. Bien. Ahí dice clarito, miembro pélvico del lado derecho, ¿cierto? ¿Qué músculos tenemos aquí? Aductor largo, aductor mayor y breve, vasto lateral, semimembranoso y semitendinoso, bíceps femoral y aductor caudal, que es el larguito ese que veíamos delante, ¿ya? Ahora, todos esos fueron desplazados, o la mayoría, para poder observar lo que ustedes están viendo aquí. Perdón, lo que ustedes están viendo aquí. Primero, estos dos músculos que me interesan mucho, ¿ya? Probablemente la imagen no es tan buena. A mí me gustaría que fuera una vista caudal, porque en una vista caudal, si yo veo la patita del perro aquí caudal, yo puedo tomar con mis dos manitos cada músculo y separarlos perfectamente. Yo puedo tomar el semimembranoso por medial, por lateral, el semitendinoso y puedo separarlos. Y yo puedo seguir ese recorrido, seguir hasta la rodilla. Y en la rodilla, detrás de la rodilla, voy a sentir un porotito entre medio. Y ese porotito corresponde al linfonódulo popliteo, que se encontraba en la fosa poplitea. Y que más profundo tengo la incisura poplitea de la tibia. ¿Se acuerdan? Entonces, esa referencia ustedes pueden tomarla. Entonces, yo tengo aquí el semitendinoso, ese, yo lo tomo con mis manos por lateral, el semitendinoso, y ahí inyecto, de manera perpendicular la boca. Y tengo una inyección intramuscular segura, sin ningún riesgo de tocar siquiera el nervio isquiático. ¿Se entiende? Es como la partita que sobra acá de... No, esa tiene otro nombre, después te lo voy a mostrar, pero ese músculo por detrás de la pierna está muy separado. Si en algún momento tenemos la oportunidad de tener un paciente vivo, yo se lo voy a mostrar, ¿ya? Anatómicamente hablando, para que usted lo palpe, para que sepa dónde está, porque usted puede meter incluso los pulgares entre medio de los dos grupos musculares y sentir, ¿ya? Sí, siguiente. Luego, estos que están acá son el dolor de cabeza de la mayoría de los estudiantes veterinarios y no sé por qué. No sé por qué. Sartorio, pectíneo, gracilia, aductor largo, aductor breve y mayor. Son grupos musculares mediales. Si estos grupos musculares van por medial, ¿qué función tendrán? Ya. Es por eso que se complica, porque ustedes tratan de tener la referencia con miembro torácico, ¿cierto? Pero no. Exactamente, pues como dicen estos dos nombres que están aquí, son aductores. Es decir, si el perrito estaba haciendo pipí así, el músculo que lleva la patita al centro de nuevo son estos que están aquí. ¿Ya? Son todos músculos aductores. Aductores, con T. ¿Ya? Y por lo tanto van todos por la porción medial al fémur. ¿Cierto? Siguiente. ¿Qué hora es? 34. 34. Ahí están. Por favor, observen. Necesito que ustedes... Esto es craneal, ¿cierto? Porque aquí está la rodilla, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo esto es una vista medial. Estamos todos conectados acá, ¿cierto? Es una vista medial. Estoy viendo por dentro la patita del perro, ¿cierto? Primero gracilis, luego pectíneo y luego sartorio. ¿Ya? Sartorio, gracilis, perdón. Gracilis, pectíneo, sartorio. Gracilis, pectíneo, sartorio. Ya. El más pequeño de todos y más profundo, anote eso que no está aquí, el más pequeño de todos y más profundo es el pectíneo. El pectíneo es un músculo muy pequeñito
que tiene forma fusiforme, que el tendón distal es el más largo y que el tendón proximal es el más corto y se une al piso de la pelvis. Es decir, al pubis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. No sé si usted se da cuenta, pero todo lo que estoy diciendo no está aquí. ¿Sí? Todo lo que estoy diciendo no está ahí. Lo estoy diciendo. Por lo tanto, esto va a entrar en el solemne. ¿Ya? ¿Por qué funciones más profundas? ¿Tiene alguna función? ¿Por qué razones más profundas? No hay ninguna razón ahora aparente más que trabajar en conjunto con todos los grupos musculares que están acá. Se piensa que es un músculo que evolucionó de especies muy antiguas, sobre todo arborícolas, por lo tanto tenía esas funciones de prehensión. Piensa tú, por ejemplo, en el perezoso, que las patitas de abajo, los miembros pélvicos son tremendamente prensiles, por lo tanto al ser prensil estos músculos están tremendamente desarrollados. A medida que se generó la evolución, este músculo perdió prevalencia y desarrolló más masas musculares en los músculos anteriores del fémur para poder saltar como grandes cazadores, ¿cierto? Ay, me saqué una explicación que ni yo me ya, pero está bien, ¿sí? Luego, aquí atrás, el gracilis, que es el que está más posterior de todos los mediales, ¿cierto? Y luego, aquí adelante, ¿cierto? El sartorio en su porción caudal, ¿sí? Entonces, este músculo gigantesco que está acá, que, insisto, va por medial, pero en la porción craneal, tiene dos vientres, dos porciones. Sartorio porción craneal, sartorio porción caudal. ¿Ya? Ahí se alcanza a ver un poquitito del semimembranoso y acá se alcanza a ver un poquitito del semitendinoso, ¿ya? Pero es básicamente por la vista, no es porque esté ahí, ¿cierto? Ahora sí, bueno. Mire, ahí estamos, po. Se alcanza a ver esto, dice tuberosidad isquiática, por lo tanto esto es caudal, ¿cierto? Perfecto, ya. ¿Qué músculo tengo aquí? Aductor largo, en profundo, cerca de la pelvis, aductor largo. ¿Qué músculos tengo acá? Que son los que vamos a ver ahora, los iliosoas, ¿cierto? ¿Y qué músculo tengo acá? El recto femoral que va por delante, el vasto, ¿cierto? Y por acá que tengo el vasto lateral, porque grandote, ¿sí? ¿Qué es esto que está aquí? El fémur. Por lo tanto, ¿qué vista es esta? Medial. ¿Sí? Eso es importante, ¿ya? Esta es la función del pectíneo. No solamente es un músculo que produce aducción, sino que además genera cierta resistencia cuando yo quiero agarrarle la pata al perro. Miren, porque voy a hacer el ridículo de nuevo. Yo voy a agarrar la pata al perrito y se la voy a tirar hacia el lateral, voy a hacer una abducción y voy a tener cierta resistencia. Y esa resistencia la genera ese músculo, con ese tendón. Por eso yo insistí y dije, ojalá lo hayan anotado porque es importante, que el tendón distal del pectíneo es tremendamente largo. No así el proximal, y que además tiene forma fusiforme. ¿Sí? Acostúmbrese a tomar apuntes, porque después se le va a hacer demasiado latero tener que escuchar mi hermosa voz en los audios. ¿Ya? Siguiente tema. Llegamos a una parte muy hermosa, muy bonita. Mariana. ¿Qué había dicho del tendón distal del anterior? El pectíneo, el tendón distal es más largo que el tendón proximal. Eso. Mire, rodilla, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Patelita ahí? ¿Nuestra patelita? Perfecto. Sartorio, por lo tanto esto es, si este es el sartorio, ¿esto es medial o lateral? Medial, ¿cierto? Sus dos porciones, sartorio craneal y caudal, ¿cierto? Se forma un triángulo entre el sartorio, el pectíneo, el aductor mayor. Ese triángulo que está ahí se llama trígono femoral. Y por ese triángulo, que es como la ingle, ¿cierto?, que uno conoce normalmente del perro, por ese triángulo emergen tres estructuras tremendamente importantes: el nervio femoral, arteria y vena femoral profunda. En esta zona es en donde yo puedo meter mi manito en el perrito
y tocar el pulso y sentir un pulso arterial que se tiene que correlacionar con el latido cardíaco, ya, pero eso es otro tema. A ese nivel. Y a ese mismo nivel se pueden provocar hernias inguinales. En ese trigo. ¿Ya? En ese trigo. Póngale, profesor. Juguemos. A ver, ¿cómo andamos? Vamos a partir por algo suave. ¿Qué músculo es ese? Superficial. ¿Por qué? Porque es la porción del glúteo que yo dije que no estaba en el ala del ilio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya. Glúteo superficial. Por lo tanto, ¿qué glúteo es este? Medio. ¿Podría ser el profundo? No. ¿Por qué? Exactamente, tendría que rechazarlo. Y además, una forma de saber si es el profundo o no es que adelante yo vería un músculo chiquitito que se llamaba piriforme. ¿Cuál ¿Se sería acuerdan? el medio? ¿Y el de al lado sería? Sí. Ay. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué músculo es este gigantón? Perfecto, maestro. Muy bien, muy bien. ¿Qué músculo sería este que yo veo aquí? El semitendinoso. Muy bien, semitendinoso. ¿Y este que está aquí? El vasto lateral. Perfecto. Con eso tengo. Con eso tengo. Mucha, pero Sí. No. ¿Quién me dice qué músculo es ese? ¿Se acuerdan? Yo les dije, no lo olviden. Ese, que no está pintado, ¿cierto? Mira, ahí, coxigio. Después, ¿se dieron cuenta? Son secos, cabros, los felicito. Póngale profesor. Ya, nos queda esto último. La última patita. Ahí está. La última patita. Sí. Literal, patita. Músculos tibiales, ¿ya? Entonces, también ahí se los divido yo para que usted tenga la subdivisión y lo pueda estudiar en casa, ¿sí? Se los divido en flexores del tarso y flexores y extensores digitales. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos del antebrazo o hablamos del miembro torácico, siempre como que nos referíamos a los flexores y extensores del codo o flexores y extensores del carpo. O sea, siempre los músculos pensados con una función, ¿cierto? Estos músculos funcionan para extender el codo. ¿Cuál era? Tríceps, ¿sí? Laterales, ¿qué más? ¿Y alguno que esté por medial? El bíceps braquial flexa el codo, no lo extiende. ¿Cómo se llama? Músculo extensor de las bases braquiales. ¿Se acuerdan? Perfecto, ¿ya? Lo mismo en la rodilla. Músculos que extienden la rodilla. Cuádriceps. Músculo que flectan la rodilla. Bíceps femoral, otro. Semitendinoso y semimembranoso. Músculos que producen abducción, nuevamente bíceps femoral y glúteos. Músculos que producen abducción, sartorio, pectíneo, gracilis, aductor largo, brevis, ¿cierto? Pasa lo mismo en la tibia. Y ahora relacionamos las funciones con la rodilla. Con la rodilla. Entonces, hay músculos flexores del tarso, rodilla y todas las articulaciones que estén ahí en adelante, ¿sí? Ustedes tienen que entender que la tuberosidad del calcáneo funciona como una palanca. Si yo quiero flectar esta articulación, para que sea realmente efectiva, yo tengo que tener bien proyectado la tuberosidad del calcáneo, agarrarlo de aquí, tirarlo, y ahí se mueve así. ¿Se acuerdan? Imagínense si estamos con la muestra anatómica en la mano, como lo hago yo a veces en el laboratorio, ¿cierto? Entonces, si yo tomo aquí, tenso, y giro y abro la articulación, ¿cierto? La extiendo. ¿Se entiende, cierto? ¿Ya? Entonces, todos los músculos que se inserten a ese nivel me van a extender el tarso. Todos los músculos que al revés van por adelante me van a flectar el tarso.
¿sí? Pero, y aquí viene lo complejo, quiero que lo aprendan desde ya porque que esto va a pasar mucho en los caballos. Esos mismos músculos, hay algunos que cuando pasan por aquí, tensan y extienden la articulación del tarso. Pero esos mismos músculos siguen por debajo de los dedos y al tensarse, flectan los dedos. ¿Se entendió? ¿Pulmón? ¿Alguien tiene un pulmón? Mira, los músculos que van por aquí, mírenme, y se insertan en la tuberosidad del calcáneo, cuando se acortan, ¿qué hace la articulación? Se extiende, se abre. Pero esos mismos músculos que pasan por detrás, algunos llevan tendones que pasan por debajo de la patita del perro. Entonces, al tensarse, no solamente extiende esta articulación, sino que flecta los dedos. ¿Entendió? ¿Sí? Y ahí hay que tener harto ojo. Harto ojo. ¿Ya? Después, Marcela, guárdamelo, ¿ya? Por eso es que después vienen los músculos flexores del tarso y extensores digitales. Porque incluso hay otros músculos que dan la vuelta, vienen por atrás, dan la vuelta y se insertan por arriba. Por suerte, en el perro no es tan complicado. Yo les voy a hacer esto súper fácil. Y no les voy a preguntar más profundo tampoco. Pero en el caballo, debido a que el caballo pisa en un solo dedo, todos estos tendones confluyen en una sola falange. Y tienen todas esas funciones de la misma forma. Y se llama aparato estático pasivo del equino. Por eso el caballo puede dormir de pie. Ahí la dejo. Ahí la dejo. ¿Ya? Ahora entonces. ¿Cómo estuve con esa explicación, profesor? Brillante. Es un dato que muy poco sabe. ¿Sí? Ya. Entonces, miren. Rodilla. Músculos de la tibia. ¿Cómo se llamaba este musculito gigantesco? ¿Dónde se anclaba arriba? En el ligamento sacrotuberal. Muy bien, espectacular. Muy bien, chiquillos, recuerden esos datos que yo digo en clase, que no lo están anotados aquí. ¿Ya? ¿Y dónde se inserta? En la grieta. No, en la porción anterior de la tibia, distal a la cresta tibial. ¿El ligamento sacrotuberal qué decir? Este se inserta en el ligamento sacrotuberal, sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí tienen un músculo superficial de la porción tibial. El músculo aductor ocular caudal. ¿Ya? Ese es un músculo. Listo. Yo les pido un músculo de la tibia. Ustedes me pueden decir ese. Está correcto. ¿Ya? ¿Cuáles siguen? El tibial craneal, que para los seres humanos es el tibial anterior. ¿Qué pasa por aquí? Ustedes lo pueden tocar si quieren, ese que está ahí. ¿Ya? Ese es un músculo que normalmente produce la flexión del tarso. Anote, tibial craneal, flexión del tarso. ¿Ya? Luego tengo por aquí el flexor digital lateral. Ahí. Y luego, más atrás, viene el famoso gastrocnemio, que ustedes malamente conocen como gemelo, pero ya sabemos que los gemelos están en la pelvis, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros le vamos a llamar gastrocnemio. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que hay varios músculos de esta porción de la tibia que se unen y forman un solo tendón. Y ese tendón grande se inserta aquí. Y a ese tendón se le denomina tendón calcáneo común. Ustedes lo conocen como el tendón de Aquiles. ¿Ya? Repito, en la tibia hay varios músculos que se unen y forman un solo tendón. Y ese tendón único se inserta en la tuberosidad del calcáneo y se le denomina a ese tendón calcáneo común. ¿Sí? Y es el que ustedes conocen como tendón de Aquiles. Los principales son el gastrocnemio. El gastrocnemio aporta a ese tendón calcáneo común. En el caballo, el sóleo. En el perro no hay sóleo. Y por lo tanto, en el caballo, les voy a adelantar materia, eso se le denomina tríceps sural.
tríceps sural. Pero profe, si son dos músculos, ¿cómo vas a llamar tríceps? No, porque el gastrocnemio tiene dos vientres, más el sóleo, 3. Tríceps sural. ¿Ya? En el perro le sacamos el sóleo, tengo solo el gastrocnemio. ¿Qué otro músculo aporta? Semitendinoso y semimembranoso y bíceps femoral. Anótelo. Semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, gastrocnemio, aportan tendones para formar el tendón calcáneo común. Me tiró la... Repito, gastrocnemio, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso aportan tendones para formar el tendón calcáneo común que se inserta en la tuberosidad del calcáneo. Eso le iba a preguntar. Ya. Le iba a preguntar dónde se inserta. Eso. Siguiente. Ya, esto lo dejamos para después porque ahí se complicaba. El profe ahora les va a hacer una pequeña inducción de cómo ocupar la página de anatomía. Esa página de anatomía la vamos a ocupar hasta el fin de los tiempos. Voy a sacar preguntas de esa página de Santo Tomás para colocarla en el solemne. ¿Pasó el lista? No. Así que si usted quiere, póngale atención. ¿Voy a pasarle el lista primero? Yo voy a sacar preguntas. Chiquillos, recuerden que la próxima semana tenemos test de miembro pélvico, hasta lo que vimos hoy solamente, ¿ya? Hasta lo que vimos hoy. Principalmente músculos del fémur y de la pelvis. Fémur y pelvis. Fémur y pelvis. Los que todavía no se suben al carro, les sugiero por favor que ya se pongan las pilas y se suban al carro a la anatomía. Por favor. Todos los que tengan dudas, por favor me las hacen llegar o vía WhatsApp, o vía correo, o me envían en la U, realmente me preguntan, pero yo quiero verlos estudiar, porque van bastante bien y eso es bueno, ¿sí? ¿Cuántas porciones tiene el tríceps? ¿Cuáles? No les entiendo ya. ¿Cuál es el músculo que atraviesa diagonal en el antebrazo? No, músculo que flexiona el codo y que va diagonal. El músculo braquial. Músculo braquial. En orden, los extensores del antebrazo. De canila caudal. Extensor, carpo radial. Después, terminal común. Después, ulnar. Muy bien. Los felicito. Un aplauso. Gracias.